money fast. Only got time for dough and no laughs. All the boys swoon, they want more. Little do they know she's a certified whore. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now ain't that nice? Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now ain't that nice? Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. Cops on my trail, gotta hurry home. Get her in bed, you best not fall asleep. You might wake up with pockets not so deep. Pues hace ya casi unos 15 años aproximadamente, cuando estudiaba Bellas Artes en Granada. Ahí fue donde empecé por dibujo, por pintura, escultura, lo que eran las asignaturas comunes, ¿no? Historia del arte, y ahí es donde descubrí la fotografía y el diseño gráfico. Sí, era una Samian, una marca La Patata. Me costó 29.000 pesetas, que la ahorré hasta que pude comprármela, y era de carrete, vamos, de la antigua, de toda la vida. Era una camarilla que, bueno, no era muy allá, pero la tengo guardada, la recuerdo con cariño y tengo ganas de sacarla, de rescatarla de por ahí. Pues para trabajo como diseñador y como fotógrafo, pues para fotografía utilizo tengo dos cámaras, una Canon EOS 5D Mark II y una 50D como segunda cámara, y bastantes objetivos, teleobjetivos, fijos, angulares, ojo de pez, depende, ¿no? Y luego utilizo Photoshop básicamente, y para esto, suelo tirar en RAW, ¿no? Entonces, bueno, pues el RAW el cámara RAW, ¿no? Y en diseño gráfico utilizo también Photoshop y bueno, eso para las fotografías que utiliza ahí, ¿no? Pero para lo que es diseño y publicidad, pues CorelDRAW es lo que utilizo. Pues bueno, hay muchísimos, ¿no? La fotografía en general tiene muchísimos ámbitos, ¿no? Dentro de lo que más me muevo, lo que más me gusta, pues por ejemplo lo que es moda, Helmut Newton, Richard Avedon, Jean-Luc Sir, son mis tres referentes. Hay muchísimos más, ¿no? Fotógrafos actuales y fotógrafas y de los más clásicos también, el mismo Man Ray o ¿qué te digo? También actuales ahora mismo, por ejemplo, me gusta mucho Yulia Kutsenko, que es una fotógrafa rusa, muy jovencita, o Cristina García Rodero, de fotografía documental. Tuve la suerte de hacer un curso con ella y bueno, aprendí una barbaridad. Y también, como me dedico a fotografía de boda, pues referentes hay fotógrafos tanto españoles como extranjeros, ¿no? Hay muchos que me encantan. Fer Juaristi, que es mexicano, Susan Stripling y Todd Laffer, que son americanos. Españoles, me gusta muchísimo Alejandro Mármol de Sevilla, Valentín Gami de Córdoba, Sulio Pazo. De aquí, de Jaén, por ejemplo, uno de mis primeros referentes en fotografía fue Sito Ortega, ¿no? De la última generación de los Ortega de Jaén. ¿Quién te digo también? Javier Rosa, y bueno, muchos compañeros con los que, bueno, por edad son de mi misma época, pero que bueno, que aparte de ser compañeros son también referentes y siempre aprendes. Y bueno, hay muchísimos nombres que se me olvidan ahora mismo. Bueno, fotografía en la calle y sobre todo a personas es un tema muy delicado. Además, no es lo mismo que hace 15 años, ¿no? Que bueno, por ley antes podías tirar así con menos miedo y ahora es muy delicado. Tienes que tener muchísimo cuidado, pedir permiso, y eso también es un problema porque cuando pides permiso para un retrato o un robado, ya deja de ser robado, pierde la espontaneidad, pierde la gracia. Pero a veces te arriesgas y haces la foto, ¿no? ¿Que no te pillan? Pues no pasa nada, pero como te pillen y te echen la bronca, pues imagínate. Por ejemplo, recuerdo en la estación de tren de Florencia,
que hice una foto a la estación general y un señor, vamos, un hombre que vivía allí en la estación, que el hombre no tenía casa, pues se vino corriendo a pegarme, que por qué le había hecho una foto, y en realidad la había hecho al conjunto, ¿no? Pero bueno, me salí corriendo, no me pilló, pero o a lo mejor están en algunos sitios, pues ya te digo, ve a un abuelillo sentado leyendo y buscar el encuadre siempre dentro de la rapidez, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tienes que disimular, ¿no? Ahora, por ejemplo, el otro día se me dio el caso, había una pareja en una parada de autobús, pues una pareja ya mayor, tendrían 80 años a lo mejor, y estaban los dos pues tan bonitos, ¿no? Allí sentadicos uno al lado del otro, y claro, no tenía la cámara en ese momento. ¿Qué hice? Cogí la tablet y me puse a hacer como que leía algo y bueno, hice la foto. La foto no tenía la calidad que habría tenido con la cámara, pero por lo menos el momento me lo guardé, ¿no? Te metes ahí en la intimidad de ellos, ¿no? Estás haciendo un poco de voyeur, de paparazzi. Y bueno, como tampoco lo hice por conservar el momento, no para difundir esa foto por ningún sitio. Entonces, y esa otra. Luego, por ejemplo, los niños tienes que tener muchísimo cuidado. Ahí sí que no te puedes... De hecho, a veces que he subido algunas fotos a redes sociales de algo de la calle y había niños, le he piselado la cara y zumbando, porque si no tienes que pedir un permiso a sus padres, te puedes buscar un problemazo como la publiques y entonces, bueno, pues, siempre con mucho cuidado. En mi caso se hizo, o sea, porque yo no conocía la fotografía, bueno, conocía la fotografía. Mi primera foto la hice en una cámara de mis padres y les corté la cabeza, saqué más techo que cuerpo. Pero bueno, era una cosa que nunca me había llamado la atención. Sí, la veía, sabía que existía y demás, pero que, ya te digo, no era mi afán era dibujar y pintar. Una vez que ya estaba estudiando en Bellas Artes, tenía la asignatura de fotografía como obligatoria. Bueno, la afronté como una asignatura más y me enganchó. Yo no sabía que aquello me iba a gustar tanto. Bueno, o sea, si yo llegaba a clase casi siempre tarde, a la clase de fotografía llegaba una hora antes, para pillar sitio y pillar ampliadora. Y bueno, empezó siendo una asignatura, fue obligatoria, después se convirtió en hobby y al final el hobby en trabajo. Entonces, bueno, se puede decir que como fotógrafo me estoy haciendo. Yo creo que un fotógrafo nunca deja de aprender. Espero tener, si llego a los 80 años, fuerza en las manos para seguir con la cámara y no soltarla nunca. Entonces, yo creo, en mi caso se hace. Hay gente que nace con un ojo privilegiado y desde chiquitín pues bueno, pide una cámara a sus padres, ¿no? Igual que yo les pedía un lápiz o otros piden una guitarra, pues bueno, hay otra gente que sí, que la vez que desde muy jóvenes ven 3 veces más allá de lo que vemos el resto. Yo creo que el fotógrafo siempre tiene que ver un poco más allá de lo que ve el resto de la gente, ¿no? Pero hay algunos que son auténticos genios y ya ven, bueno, el infinito y a ti se te queda eso muy lejano. No, hasta ahora no. Es una cosa que tienes que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, en caso de fotografía de boda, que es lo que más suelo trabajar, pues siempre firmo un contrato y bueno, ahí es donde, por ejemplo, los novios autorizan o no autorizan a que esas fotos se difundan en álbumes de muestras, en ferias, en redes sociales, en blogs, en página web. Y bueno, si no tienes permiso de ellos, pues no se publica y ya está. Y bueno, la verdad es que nunca he tenido, siempre las cosas con permiso y ya está. Pues diversas, ¿no? Ahora mismo a lo que más recurro es a redes sociales, a tanto Facebook como Twitter, para promocionar mi trabajo, tanto de diseñador como de fotógrafo. Y bueno, también de vez en cuando hago campañas publicitarias en soportes, pues, como pueden ser vallas, MUPI, algo de prensa, cartelería, flyer también, pero sobre todo ahora mismo lo más efectivo y lo más barato es utilizar redes sociales. Pues bueno, surgió a raíz de haber hecho una boda. Una amiga que se casaba me dijo que quería que yo le hiciera la foto de la boda. Yo al principio dije que no, porque una foto de boda es una cosa muy seria, ¿no? Y eso es lo que ella me dijo, que no quería algo serio, que quería algo espontáneo, algo fresco, que quería que recogiera el día de la boda, lo que estaba pasando, ¿no? Esos detalles, esos sentimientos. Entonces, bueno, pues fui un poco a la aventura de a ver cómo salía aquello.
tampoco tenía la presión de que tenían que salir unas fotos perfectas y muchos posados y demás, todo lo contrario, ellos no querían posar, querían, ya digo, que fuera lo que ella me dijo, un libro de recuerdos de su boda. Y bueno, me lo pasé como los indios. Estuve desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, sin parar prácticamente, cogiendo detalles, cogiendo gestos, niños corriendo a ellos, riendo. Me escondí, jugué un poco a... que ahí me lo puso el mote un invitado y me lo han dicho en varias bodas más. Me dijeron, parece un fotógrafo ninja, porque apareces por un sitio, desapareces y apareces por el otro. Entonces me lo tomé así, ¿no? De no parar. Y la verdad es que después de casi 8 años haciendo fotografía de boda, así sigo. Y el nombre, pues bueno, estaba pensando en una marca, ¿no? Y entonces la palabra Anuncia significa boda. Y me acuerdo que me acosté una noche y se lo dije a mi mujer, digo, ¿te gusta la palabra Anuncia para la empresa de fotografía? Y me dijo, me estoy durmiendo, mañana me lo cuentas. Y entonces se durmió y yo seguí dándole vueltas, quería registrar Nuptia con T, pero ya estaba registrado, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba Nupcia, con C iba a ser más típico y la Z, que se pronuncia igual, pues tenía como un poquito más gracia, gráficamente me gustaba más. Y bueno, estaba libre, lo registré y así nació. Si puede ser las dos cosas, mejor siempre, pero la originalidad cada vez más difícil, ¿no? Porque cada vez vemos más cosas, además desde hace ya unos años tenemos muchísimo acceso a información que hace 20 años no teníamos, sobre todo por internet, ¿no? Gracias a internet vemos cosas de la otra punta del planeta que hace 15 o 20 años pues no podías ver, a menos que las vieras en un libro, en una revista o en televisión. Y entonces, bueno, ser original es muy complicado, porque a lo mejor crees que has hecho algo súper original o has pensado una idea muy creativa y te pones a investigar un poquito antes de publicarlo para no meter la pata y ves que dos más ya lo han pensado, uno en Gijón y el otro a lo mejor en Moscú. Entonces, bueno, la originalidad siempre está por encima. La funcionalidad es muy importante también, algo que yo intento transmitir mensajes muy concisos y muy concretos con poquitos elementos. Una ilustración lo más básica posible, lo más funcional, siempre va a ser más efectiva que siempre que hablemos de comunicación, ¿no? Cuando hablas de ilustración, por supuesto que te puedes recrear más en más colores, en más formas, pero cuando quieres lanzar un mensaje, con poquito decir mucho. Por eso, si es funcional y a la vez original, pues mucho mejor. Ahí, las dos cosas, me quedo con las dos. Actualmente, a día de hoy, la condición del diseño precisamente es muy chunga, muy chunga y con mucho futuro a la vez. Muy chunga por una sencilla razón, porque nuestra querida Junta de Andalucía se ha encargado de cargarse los estudios superiores de diseño. En Andalucía han dejado, bueno, eran unos estudios experimentales, llevaban 2 años y lo han fusilado. Han decidido que ni en Jaén, ni en Sevilla, ni en Córdoba, ni en muchas ciudades se pueda seguir cursando ese tipo de educación. El que quiera hacer estudios superiores de diseño en Andalucía, pues se tiene que ir a Cádiz o Almería, me parece que son los dos centros que han dejado. Entonces imagínate, los alumnos que ahora mismo lo están estudiando creo que sí van a poder terminar, pero los que tenían planes de futuro y matricularse, adiós, muy buena. Te tienes que, claro, si lo haces por la pública, si lo haces por la privada, por supuesto que sí. Y bueno, hacer unos estudios privados pues vale mucha pasta y con la situación en la que estamos, pues mucha gente va a tener que quitarse esos planes de la cabeza, lo cual es una pena, ¿no? Yo tuve la suerte de estudiar lo que quería, que era diseño gráfico, y me imagino hace 22 años casi, que es cuando empecé a estudiar, que me dicen que no, que me quitan los estudios de mi ciudad y me matan. Y entonces, bueno, pues te tienes que buscar la vida e irte por ahí. Eso en cuanto o sea, físicamente, ¿no? En cuanto a posibilidades. Luego en cuanto a ideas y en cuanto a ganas, hay muchísima gente joven que está deseando estudiar o hacer diseño, ¿no? Porque lo sienten, porque les encanta y porque es su pasión y su medio de trabajo en el futuro, ¿no? Yo voy a cumplir ya 40 años y estoy como un niño chico. Estoy viviendo ahora una época de disfrutar el diseño y la creatividad otra vez, como hacía años que no tenía, porque por desgracia cuando más trabajo tenía de diseño vino la crisis, dejaron de llegarme encargos
Y bueno, hace año y pico pues comencé a reactivar el diseño gráfico y la máquina, la cabeza que se había medio oxidado porque no tenía necesidad de crear tantas ideas como antes, empezó a andar otra vez, pum, 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 y ahora mismo se me van cayendo, a ver, tengo que pensar algo y me sale con muchísima facilidad, no como hace a lo mejor 3 años, que me costaba horrores. Que me surgiera una idea, ¿no? Esto es como montar en bici o como correr, cuanto más lo haces, más entrenas y más engrasa la máquina. Entonces, bueno, pues si yo que voy a cumplir, o sea, tengo esta edad, estoy así, me imagino chavales de 15, 18 años que lo ven como su futuro y que quieren trabajar en eso, quieren desarrollarse en eso, o sea, lo veo una bomba de relojería, mucha gente con ganas de explotar ideas y de soltar su creatividad. Entonces, en ese aspecto lo veo muy bien. Es lo que pasa siempre, que tus ganas chocan con los medios o con las posibilidades. Entonces, bueno, para crear no hace falta una escuela o para pensar. Sí está muy bien que la haya porque te forman, porque te dirigen y porque te encaminan, ¿no? Y te dan las pautas por donde hay que ir. Y en fotografía pues creo que 3/4 de lo mismo. Ahí, bueno, es distinto, ¿no? Por ejemplo, está la Escuela de Arte José Nogué, que ahí sí se puede seguir cursando fotografía, hay cursos privados, hay escuelas de fotógrafos, la fotografía es una disciplina que igual necesitas también, igual que el diseño, necesitas técnica, necesitas formación, necesitas disciplina y una base artística, pero lo bueno de la fotografía es que está aquí. Está, primero que el ojo vea algo y el corazón sienta que eso necesita mandarle el impulso al dedo para que dispare. O sea, por lo menos yo como yo fotografío con el corazón, es algo que me llame mucho la atención, digo, foto al canto, no me lo puedo perder, ¿no? Y entonces, bueno, hay más posibilidades de formación en fotografía en Jaén. Y en cuanto a gente, hay muchísimos profesionales buenísimos, cada vez surge gente mejor, con más preparación, con más base. Y también surge mucha gente bueno, que lo hace más por hobby, y entonces que se acaban convirtiendo unos en profesionales y otros no, y otros lo tienen como hobby de por vida. Yo, por ejemplo, aunque la fotografía también es mi profesión, pero intento que sea mi hobby a la vez, ¿no? Disfrutarla muchísimo. Entonces, bueno, creo que la condición ahora mismo en cuanto a ganas y en cuanto a gente, buenísima. Siempre va a haber gente dispuesta a desarrollarse ahí. En cuanto a las instituciones y a los centros, bueno, pues como todo, están recortando en todos lados, pues imagínate. Pero bueno, creo que nunca va a dejar de tener futuro. La verdad es que no suelo desconectar mucho porque bueno, pues tengo un trabajo que me hace, o sea, que no es de lunes a viernes, sino hay veces que es de lunes a domingo, sobre todo la fotografía, y entonces, bueno, no desconecto. Cuando no tengo una boda, por ejemplo, no tengo un reportaje o no tengo que hacer algún encargo urgente de diseño, como desconecto es con mi familia, básicamente. Me voy con mis niños a pasear y con mi mujer y me salgo a tomarme una cerveza, me voy al parque con ellos y bueno, es como más. Y luego están mis hobbies, pues me gusta el escalestri, me gusta hacer maquetas de coches, me gusta la Fórmula 1, me encanta. Y bueno, y sobre todo paseando por Jaén, por sitios típicos de aquí que me encantan. Un consejo, que nunca, nunca, nunca pierdan las ganas, que lo intenten convertir, o sea, que ese hobby, por el medio que sea, se convierta en forma de trabajo y de vida, ¿no? Pero sin perder la pasión del que está empezando. Ya digo, nunca, en la fotografía no me canso de aprender, y en diseño igual, y de ver referentes, de ver cosas, y bueno, es una pasión. El otro día me decía alguien que lo he convertido en un modo de vida, y la verdad es que sí, y me alegra. Mi trabajo no, no me suponga, a ver, siempre un trabajo supone un esfuerzo, pero no me supone una carga, no me supone un suplicio, todo lo contrario, lo vivo y entonces creo que la clave está en nunca perder esa pasión. Y aunque haya veces que te sientas derrotado porque has hecho un trabajo mal o porque has terminado una sesión de fotografía y no has salido todo lo contento o sea, que tú querías, nunca digas, ya aquí se ha acabado, ¿qué va? Coger más fuerza y decir, la próxima vez lo voy a hacer 1000 veces mejor. Y cuando la próxima lo haga 1000 veces nunca, pero la mitad, un poquito, o sea, el doble de bien que la primera, digas para la otra, mejor todavía.
pero creo que eso, nunca dejándose de formar, mirando muchos libros, bicheando mucho por internet, hablando mucho con compañeros, sin miedo a preguntarle a la gente que se dedica a eso, a los profesionales. Hay que preguntar siempre a la gente que tiene más experiencia que tú. Yo cuando estaba estudiando yo no me cortaba en preguntarle a diseñadores que ya llevaban años de experiencia o a fotógrafos, pedirles consejos, sin ser pesado tampoco, sin agobiar, ¿no? Pero siempre eso, teniendo referentes, viéndolo, teniendo muy claro qué es lo que te gusta hacer, pero encaminándolo a tu forma de trabajar, ¿no? Pero sobre todo la palabra es pasión, no perdiendo nunca que no pierdas nunca la pasión.